Actualmente soy de la Guardia Nacional. Lo que voy a contar no está relacionado con el ámbito militar. Esta experiencia me ocurrió en unas vacaciones que tomé con mi esposa e hijos. Viajamos a Colombia. Fuimos a un lugar hermoso, una cabaña. Lo mejor de todo era el río que pasaba cerca. Las aguas del río eran tibias. La zona era tranquila. Solo se escuchaban algunas aves. Al anochecer, salí junto con mi hijo mayor a buscar algunas ramas o lo que sea para hacer una fogata. La cabaña tenía microondas, pero queríamos pasar un rato afuera, en lo fresco. Caminamos por la orilla del río mientras levantábamos ramas secas, íbamos platicando, apreciábamos el paisaje. De pronto escuchamos que algo crujió y se arrastró. Ambos nos quedamos quietos. Sospechamos que se trataba de un animal, y debía ser uno bastante grande, pues a los pocos segundos se escuchó un gruñido, como si fuera un felino. Podíamos escuchar cómo inhalaba y exhalaba, sonaba bastante pesada su respiración, igualito que un animal furioso. Debía estar cerca, pero entonces del otro lado del río, de entre los árboles, pude ver que se asomó un gran rostro, con prominentes ojos blancos. Nos estaba mirando directamente. Esa cosa estaba lejos, lo que significaba que había al menos dos de esas criaturas, la que estábamos viendo y la otra que estábamos escuchando. La bestia de ojos blancos avanzó un poco hacia adelante, saliendo de los árboles y quedando al descubierto. Andaba en 4 patas, su cuerpo era deforme y alargado. No sé por qué razón, pero el aire empezó a sentirse pesado, denso, a tal punto que empezamos a sentir que nos íbamos a asfixiar. Pero aún así no movimos ni un músculo. Sin duda alguna no queríamos hacer enojar a esos monstruos. Lo que más me preocupaba era que la respiración pesada y agitada parecía estar a pocos metros de nosotros, y la cosa de ojos blancos ya estaba en la orilla del río. Entonces, en lo alto de uno de los árboles, pude ver el rostro de la cosa que habíamos estado escuchando respirar. Era como un perro sin pelo, de piel pálida. Estaba de cabeza. Quizá era por la poca iluminación, pero me pareció verlo sonreír. Yo estaba completamente hipnotizado viendo sus brillantes ojos blancos. Parecían 2 focos. Luego lentamente se fue perdiendo entre las ramas y se alejó. Me había quedado tan inmerso en esa mirada que ni siquiera supe en qué momento mi hijo se fue. No hubo ningún ruido. No lo escuché correr. Y tampoco escuché que se lo llevaran. Mi hijo, simplemente, había desaparecido en un instante. Volteé hacia el río, y la otra bestia tampoco estaba. Lo llamé por su nombre en repetidas ocasiones. Grité, pero no hubo respuesta alguna. Me puse a caminar deprisa alrededor de la zona. Busqué huellas en la tierra, alguna marca, cualquier cosa, hasta que dentro del río vi que estaba flotando una pulsera que yo le había regalado a mi hijo. Corrí y la tomé. El río era un poco profundo. No demasiado, pero no se podía atravesar caminando. La corriente era un poco fuerte. Recuerdo que pensé que quizá cuando yo me distraje mi hijo se había acercado mucho a la orilla y había resbalado. Era la mejor idea que tenía en aquel momento. Me asusté y entré en pánico pensando que mi hijo se podría ahogar. Empecé a ir en la misma dirección que la corriente del río mientras le hablaba y trataba de ver si de casualidad lo veía debajo del agua o lo que sea. Saqué mi celular y llamé al 123, que es el número de emergencia en Colombia. Pedí ayuda, expliqué lo que estaba pasando y luego continué buscando a mi hijo. Del otro lado del río vi uno de sus tenis. Yo no me puse a pensar en cómo era posible todo lo que estaba pasando. No me importaba. Lo único que yo quería era encontrar a mi hijo. Me crucé nadando, perdiendo mi celular al instante. Agarré su tenis. Ahí cerca había unas huellas, muy separadas entre sí. Demasiado, diría yo. Las seguí. Se metían en la selva, quizá unos 200 metros, no más. Ahí estaba la entrada a una cueva, en las faldas de una elevación rocosa. Era de noche. Mi única iluminación era la luna. No podía usar la linterna de mi celular porque lo había perdido en el río. Definitivamente no podía meterme en esa cueva.
Sería una acción inútil. Maldije con fuerza. Entonces, desde el interior de la cueva, salió un grito lleno de dolor. Lo primero que pensé fue que se trataba de mi hijo, así que me metí a la cueva, me adentré todo lo que pude, que no fue mucho, porque a los 3 minutos de haber entrado casi resbalo, no veía nada. No podía seguir avanzando. Tenía que volver a la cabaña por algo para iluminar. Maldije nuevamente. Salí de la cueva y comencé a correr con todas mis fuerzas. Cuando estuve de vuelta en la cabaña tuve que contarle a mi mujer lo que estaba pasando. Le pedí su celular para poder usar la linterna. Le dije que la ayuda llegaría en cualquier momento. Y le expliqué cómo llegar hasta la cueva para que le dijera a las personas y me alcanzaran allá. Con celular en mano corrí de regreso. Llegué hasta el río. Avancé a toda prisa por la orilla hasta llegar a donde me había cruzado. Crucé nadando y corrí 200 metros hasta la elevación rocosa. Encendí la linterna del celular y con andar despacio y cauteloso, me adentré en la cueva. Tantos años de entrenamiento me habían servido. No me sentía cansado a pesar de haber corrido como 2 kilómetros en 10 minutos. La cueva era húmeda y fría. Había mucho silencio ahí dentro. Se sentía como si el tiempo corriera más despacio. No sabría explicarlo con precisión. Era una sensación demasiado extraña, algo que jamás había sentido en ningún otro sitio. Avancé y avancé, y la cueva parecía nunca tener fin. Era como por cada metro que yo avanzaba, la cueva se hacía 2 metros más grande. Me tiré al suelo de rodillas y grité el nombre de mi hijo. Nadie me respondió, pero a lo lejos, alcancé a distinguir varias brillantes luces blancas. De inmediato supe de qué se trataba. Esas luces eran las mismas que yo le había visto a las 2 grotescas criaturas con las que nos habíamos encontrado mi hijo y yo. Así que, si esa cueva era donde vivían los monstruos, entonces ahí debería estar mi hijo. Tenía una corazonada que me lo indicaba. Quise acercarme un poco más, pero a los pocos metros las bestias me empezaron a gruñir. Lo hicieron de forma tranquila. Lo sentí más como una advertencia que como una amenaza. Ahí, muy a mi pesar, caí en cuenta de una cosa. La realidad era que yo no podía hacer nada para salvar a mi hijo. Para empezar, no traía arma, y esas bestias me superaban en número. El simple hecho de intentar algo hubiera sido cavar mi propia tumba. No es que yo fuera egoísta, o que no me importara mi hijo, simplemente es que no podía ayudarlo. No estaba en mis manos en ese momento. Tenía que esperar a que llegara la ayuda, y ya entre todos quizá tuviéramos alguna oportunidad. Entonces, me resigné, di media vuelta, y caminé de regreso. En cuanto salí de la cueva, me puse a pensar en si debía esperar ahí a que llegara la ayuda, o si debía acercarme al campamento para encontrarlos en el camino, y así llevarlos yo hasta la cueva. Eso sería más rápido, así que fue lo que hice. Corrí de nuevo hasta la cabaña. Ya me estaba sintiendo exhausto. Ya habían llegado algunas personas. Fui directo con ellos y les supliqué que me siguieran. Un par de ellos traían armas con sedantes. Mi mujer me lanzó una mirada de angustia. Tenía que traer a nuestro hijo sano y salvo. Mientras corríamos hacia la cueva les fui contando todo. Ellos me dijeron que posiblemente se tratara de alguna especie desconocida, ya que la zona en la que estábamos conectaba con la selva del río Amazonas. Pero en contra de toda lógica, cuando llegamos ya no había ninguna cueva. Yo no me había equivocado, la elevación rocosa era la misma. Todos me miraron confundidos. Yo me puse como loco, revisamos el perímetro y no encontramos nada. Nos pusimos a buscar en los alrededores, cubrimos una extensión total de más de 8 kilómetros cuadrados. Tardamos horas. No había ni una señal ni de la cueva ni de mi hijo. Yo estaba destrozado. No sabía qué había pasado. Volvimos a la cabaña. Fue muy doloroso explicarle a mi esposa que había perdido a nuestro hijo. Fue muy duro. El gobierno colombiano se portó de maravilla, enviaron cuadrillas a buscar, yo me mantuve todo el tiempo también buscando, nunca lo encontramos, ni vivo ni muerto. Al lugar llegó una persona que conocía esa zona como la palma de su mano. Entendía el terreno a la perfección.
y cuando yo le hablé de la cueva, me aseguró que no había ninguna cueva en más de 50 kilómetros cuadrados. Perdí a mi hijo en Colombia. Unas extrañas criaturas de ojos blancos me lo arrebataron. Necesito que abran su mente, porque lo que yo pude ver está muy por encima de cualquier cosa que yo me había imaginado, tanto que aun cuando lo cuento me cuesta trabajo asimilarlo. Esto me ocurrió en un remoto bosque aquí en México. Mi pasatiempo favorito es cazar, no utilizo armas de fuego. Yo mismo construyo mis propios arcos y flechas y con eso me voy al bosque. Jamás he cazado animales exóticos, de hecho, solo voy sobre los que estoy totalmente seguro que no están en peligro de extinción. Respeto mucho la naturaleza, no soy animalista ni ecologista, hago mi vida sin preocuparme demasiado, pero procuro que al menos cuando voy a un sitio natural, no causo estragos. Los animales que cazo me los como, no lo hago por diversión ni por los likes en Facebook. Es solo que me gusta de vez en cuando ir a la naturaleza a conseguir mi propio alimento, eso es todo. De acuerdo, yo estaba en este bosque al que por cierto nunca había ido. Iba caminando, todo tranquilo, viendo la naturaleza. Yo sé que en todos los bosques hay árboles, rocas y ríos. Eso lo entiendo, pero es que, una vez que visitas más de 2 bosques, aprendes a disfrutar de cada una de sus diminutas diferencias. Ya llevaba caminando como 2 horas, cuando en la tierra encontré algunas huellas extrañas. Algo que nunca antes había visto. Eran casi triangulares y medían como 30 centímetros más o menos. Eran de un animal bípedo, y al parecer saltaba porque cada par de huellas tenía una separación de más de medio metro. Lo primero que pensé fue que se trataba de alguna especie de sapo gigante, que tenía patas peculiares o quizá que ese sapo sufría una especie de deformación genética. Decidí seguir las huellas. Se adentraban entre espacios angostos de árboles y rocas. Fue muy complicado seguirlas. Esas huellas se perdieron al llegar a un gran árbol, uno que curiosamente era más grande que los demás. Miré hacia arriba, hacia las hojas, pero no vi nada, ni una señal. Tampoco había ninguna marca en ese tronco. Era como si la criatura simplemente se hubiera esfumado, o como si lo hubiera atravesado. Ya me había desviado de mi ruta bastante, no estaba perdido, sabía cómo regresar, pero si ya me había desviado, me pareció buena idea seguir adelante. Además, se escuchaba un río. Fui colina abajo, con cuidado por supuesto. La vereda por la que estaba caminando en verdad era un desafío, y la cereza del pastel fueron las arañas patonas. Había arañas por todos lados. Estaban caminando por las rocas, se escondían en la tierra y ponían sus telarañas en las ramas. Entonces, yo estaba tratando de ir despacio para no caerme, pero también intentaba ir rápido para que no me fuera a picar una araña. Fue algo estresante, la verdad. Lo bueno que logré salir de esa vereda. Estaba en la orilla del río, era una vista increíble, además, en mi humilde opinión, y hablando desde mi ignorancia, no exista en este planeta nada más relajante que el sonido natural que emiten las rocas al ser golpeadas por la corriente de un río. Ya me estaba empezando a dar un poco de hambre, así que armé mi arco, preparé una flecha y me mantuve quieto, en total silencio esperando que algún animal despistado se acercara al río. Ahí estaba yo, quieto, intentando camuflarme con el entorno cuando vi una gran flor rosa deslizándose por el río. Sé que en principio no suena como algo del otro mundo, pero la cuestión era que esa flor iba a contracorriente, esquivaba las piedras, una cosa que claramente no era natural. La verdad sí pensé en dispararle una flecha, pero algo dentro de mí me dijo que esa no era una muy buena idea. Así que sencillamente me mantuve inmóvil hasta que perdí de vista esa enigmática flor. El río debía venir de una zona elevada, quizá un cerro, quizá una montaña. Así que, siguiendo una vez más mi curiosidad, decidí caminar por toda la orilla del río siguiendo la misma dirección que la extraña flor. Cabe aclarar que no la alcancé en ningún momento. En efecto, tras caminar por más o menos 1 hora,
Logré ver en el horizonte la formación natural de la que bajaba el río. No era algo impresionante de una altura formidable. No. Tenía una altura, como mucho, de unos 10 metros. Eso sí, la forma en la que el agua bajaba a través de los desniveles de la roca formaban una cascada escalonada que se miraba increíble, como de película. Claramente, no iba a subir escalando, así que me adentré de nuevo en el bosque buscando la forma de subir caminando, o al menos que fuera posible escalar de forma segura. Ya ni me acordaba que tenía hambre, pero vi un árbol que tenía mangos. No soy ojo de halcón. No iba a bajar un mango con una flecha. Lo que hice fue lanzar rocas hasta que logré tumbar una fruta. Cayó bastante cerca del árbol, así que fui por él. De pronto escuché un ruido raro, parecía ser de un ave, pero un ave rara, no lo sé. Volteé hacia arriba, pero no vi nada. Al agacharme a recoger mi fruta me encontré una pluma. Esa pluma estaba completamente fuera de lugar, medía como 30 centímetros y era roja con la punta amarilla. Parecía una llamarada. Supuse que esa pluma debía haberse desprendido del ave que había escuchado unos segundos antes. Comí mi fruta y luego seguí buscando la forma de subir, pero ahora iba volteando hacia arriba cada cierto tiempo, con la esperanza de ver esa extraña ave de plumas rojas. Finalmente, encontré un terreno por el cual era fácil subir, así que lo hice. Me abrí paso entre los árboles para llegar a la cima. Cuando ya casi llegaba, al mirar al suelo, vi otra vez esas huellas triangulares. Luego escuché al ave rara. Comencé a caminar más despacio. Aún no salía de entre los árboles, cuando a lo lejos, del otro lado del río que dividía la colina, vi la flor rosa. Me acerqué un poco más sin salir de los árboles para no ser descubierto. Lo que pude ver voy a describirlo tal cual yo lo percibí. No intentaré darle una explicación, solo lo diré tal cual. Había dos criaturas, interactuando entre sí como si fueran parte de la misma manada, pero una manada muy peculiar, una manada donde las criaturas no se parecían en nada las unas de las otras. El que estaba más cerca del agua era de un color azul pálido, casi blanco. Su cabeza era muy alargada y al final tenía la flor rosa gigante. El que estaba en medio era del color del barro, tenía cuernos y en su estómago tenía una mancha negra o algo así. Al principio estaba en 4 patas, pero luego se levantó en 2. Me quedó claro que esa cosa era quien estaba dejando las huellas triangulares. Cerca de ellos aterrizó una tercera criatura, sí, una especie de ave, bastante grande para ser un pájaro, color rojo con una gran cresta de plumas en su cabeza. Esas plumas tenían la punta amarilla. De pronto escuché que algo se movía al lado mío. Volteé a mi izquierda y pude ver unos grandes ojos azules brillantes que se asomaban entre los árboles. Me quedé paralizado. Por alguna razón no podía ver ninguna otra parte del cuerpo, solo los ojos. No parpadeaban. Su mirada era muy estremecedora. Me di la vuelta y salí corriendo. No tengo ni la más remota idea de qué demonios fueron esas cosas con las que me encontré. Me queda claro que no eran animales. Tal vez, y solo tal vez, se trataba de aquellos míticos guardianes de los bosques de los que tanto hablaban las culturas antiguas. Lo que voy a narrar me ocurrió en el 2015, en el Bosque Muerto, un lugar maldito, un bosque que no es un bosque, un lugar tan siniestro y tan oscuro que más que parecer un entorno lleno de vida, parece un lugar muerto, el Bosque Muerto. Por aquel entonces yo me la pasaba en Facebook la gran parte de mi tiempo libre, buscaba gente de todo el mundo para agregar, ya sabes, si conoces gente nueva puedes aprender cosas nuevas. Y por casualidades del destino, me hice muy amigo de un sujeto de España que vivía en Dinamarca. Ambos éramos fanáticos de una banda de metal originaria de Suecia. Así que un día esta banda realizó un gran tour por todo el continente europeo, y en un arranque de lo que era me puse de acuerdo con el tipo español, y nos fuimos varios días siguiendo el tour de la banda. Al quinto día de la gira los conciertos tomaron una pausa de 2 días. Nosotros decidimos adelantarnos a la siguiente ciudad y esperar ahí hasta que la banda llegara para el concierto.
Nos hospedamos en un hostal barato, de esos donde te toca compartir habitación con varias personas al azar. Esa noche estuvimos platicando con algunos de los que compartimos habitación. Era gente de toda Europa. Afortunadamente todos hablaban inglés. Yo jamás he sido muy bueno aprendiendo idiomas, pero el español sí era bueno. Así que lo que yo no entendía, él me lo traducía. Un tema nos fue llevando a otro, y en algún momento pasamos de estar hablando de películas a estar hablando sobre cosas paranormales y sitios extraños. Todos comenzaron a hablar sobre un bosque en particular que estaba en la ciudad en la que estábamos. Un bosque al que solo los extranjeros se atrevían a entrar, hasta los lugareños le tenían mucho miedo. Dijeron el nombre, pero estaba en otro idioma. Era de esos idiomas raros que son imposibles de pronunciar, así que, por tanto, no lo recuerdo. Pero alguien dijo que se traducía, literalmente, como el bosque muerto. Uno a uno comenzó a contar pequeñas historias que se decían sobre ese bosque. Recuerdo que mencionaron que los árboles tenían formas extrañas. También algo sobre que cuando estás dentro puedes ver que el sol se comporta de forma diferente. Alguien dijo que los celulares y las brújulas no funcionaban del todo bien en ese bosque. Recuerdo que una pelirroja comentó que el tiempo funcionaba de forma diferente. Claro que todo eso lo decían porque alguien más se los había dicho. La realidad era que ninguno de ellos había estado en aquel bosque. Total, así quedó. Pero el tipo español y yo nos convencimos mutuamente que sería una gran experiencia que no nos podíamos perder. Entonces al día siguiente por la mañana cargamos algunas botellas de agua y frituras y galletas, metidos todo en las mochilas y nos fuimos al famoso bosque. No planeábamos hacer una gran incursión de 8 horas. Además el bosque no era tan grande. Nosotros simplemente queríamos adentrarnos un poco y luego salir. Eso era todo. Cuando llegamos a la zona, mi primera impresión fue un poco decepcionante. El bosque no se veía ni tan imponente, ni tan tenebroso como me lo habían descrito. Entre broma y broma, mi compañero y yo nos fuimos adentrando a paso lento en aquel bosque. Apenas habíamos caminado como 5 minutos, si no es que menos, cuando nos encontramos con el árbol más extraño que jamás había visto. Era bastante alto, más que una palma o un pino, delgado. Pero lo que llamaba la atención de ese árbol era la forma de su tronco, era curva. Literalmente parecía un arco que salía del suelo. Aún a día de hoy no logro entender cómo es eso posible, pero lo afirmo porque pude verlo con mis propios ojos. No fue el único árbol así que vimos, había más, no sé cuántos, obviamente no los iba contando, pero no eran pocos. Seguimos caminando, como unos 60 metros más o menos, cuando vimos algo que estaba todavía más fuera de lugar que los árboles curvos. Una llanta pasó rodando. Avanzó un buen tramo hasta que perdió el balance y cayó entre la tierra y los árboles. Era imposible ignorar aquella peculiaridad tan llamativa. Por supuesto que nos acercamos a mirar, pero con cada paso que dábamos la llanta se iba perdiendo, como si se tratara de una ilusión óptica, y en efecto, cuando llegamos hasta donde se supone que eso debía estar, no había absolutamente nada. Eso me dio mala espina. Sentí como si el bosque quisiera jugar con nuestras mentes para que nos perdiéramos ahí dentro y alimentarse de nosotros, de nuestra energía, de nuestra carne. Le dije a mi colega que mejor regresáramos. Él estuvo de acuerdo. El problema es que luego de caminar por 1 hora y media, según mi reloj, no lográbamos salir del bosque. Nos recargamos sobre unos árboles para intentar ubicarnos. En ese momento el español me dijo que estábamos dando vueltas en círculos. Yo le respondí que eso era absurdo, que no podía ser así. Él, para demostrar que tenía razón, vació una botella de agua a los pies de un árbol, haciendo que se formara un poco de lodo. Dijo que siguiéramos caminando, y que seguramente nos íbamos a volver a encontrar con ese árbol que tenía lodo. Decidí contar mis pasos. No sé por qué creí que eso ayudaría en algo. Bueno, antes de llegar a los 500 pasos, nos volvimos a encontrar con ese árbol que tenía lodo a los pies de su tronco. No tenía ningún sentido. Lo que sea que estuviera ocurriendo en ese sitio se escapaba de toda posibilidad de comprensión. Las explicaciones lógicas se me escapaban de las manos. Intenté tranquilizarme. Inhalé profundo. Y exhalé con calma. Miré al cielo y le propuse al colega que camináramos siguiendo al sol. Así no podríamos dar más vueltas en círculos.
Estuvo de acuerdo, así que eso fue lo que hicimos. Una hora después vimos algo diferente que no habíamos visto hasta ese momento. A lo lejos, se alcanzaba a distinguir una zona libre de árboles, como si la naturaleza no creciera ahí por alguna razón. Mi instinto de supervivencia, o quizá mi cobardía, me hicieron decidir no avanzar más. Volteé a todos lados pensando qué dirección tomar. Decidimos por rodear esa zona sin árboles, sin acercarnos demasiado, simplemente manteniéndola a la vista para sacarle la vuelta. Por más que caminábamos, no lográbamos rodearla. Esa zona parecía infinita. Ya agotado, decidí mirar mi reloj. Marcaba las 11 de la noche, pero el sol seguía sobre nosotros. Le comenté al colega español y me hizo recordar lo que nos habían dicho sobre que algunas cosas no funcionaban bien en aquella zona. Continuamos caminando. Entonces, a lo lejos, vimos a una persona. A ambos nos dio algo de desconfianza, así que nos detuvimos. Comenzamos a hacerle señas y a gritarle para ver su reacción, pero no respondía. Parecía que ni siquiera se percataba que nosotros estábamos ahí. Yo, un poco en broma, le dije al colega que seguro también se trataba de una ilusión, al igual que la llanta. Él me miró fríamente y dijo que debíamos acercarnos para estar seguros. Al estar caminando en su dirección pasaba lo mismo que con la llanta. Su figura parecía desvanecerse en el entorno, como cuando crees que hay agua al final de la carretera, pero cuando te acercas descubres que no hay nada. Mejor dimos media vuelta, pero algo cambió. A lo lejos podíamos ver a una persona colgada de un árbol. Nosotros habíamos pasado por ahí hace pocos minutos. Y esa persona no estaba ahí. Definitivamente no nos íbamos a acercar, así que nuestra situación era tener un cadáver al frente, una falsa persona detrás, y una misteriosa área infinita a la derecha. Lo único que nos quedaba era ir hacia la izquierda. Comenzamos a correr después de que escuchábamos ramas partirse, como si alguien se estuviera acercando a nosotros. Afortunadamente, logramos salir sanos y salvos. Estuvimos dentro del bosque menos de media hora, porque sé a qué hora salimos del hotel, y si le sumo el tiempo que se hace ida y vuelta al bosque, lo comparo con la hora del reloj del hotel, daba como 20 minutos de diferencia. Yo sentí que fueron horas, pero no. Tal como nos habían dicho, ahí dentro el tiempo funciona diferente. Suscríbete y activa la campana para más contenido.